queremos conocer parte de lo que se realiza obviamente también desde Includec y los desafíos que tenemos en nuestro país precisamente en esta temática. Nos acompaña Ivonne Mella, quien es arquitecta, máster en accesibilidad universal y coordinadora de Includec. Ivonne, un gusto. Muchas gracias por la invitación a Constanza Zambas, al cuadrado. Sí. Es súper interesante para nosotros también como medio de comunicación que vayamos reconociendo los distintos desafíos y actividades que se van generando en el día a día en Includec y la importancia también para nuestra casa de estudios de tener un lugar que se preocupe justamente de la inclusión y de tantas cosas que justamente nacen desde esta temática. Efectivamente, bueno, el programa Includec nace en el 2013, es parte de la vicerrectoría y cuenta con profesionales voluntarios, tanto docentes como administrativos, en que todos damos nuestro tiempo, que tenemos nuestra expertise en el área de inclusión y accesibilidad y vamos formando distintos procesos, procedimientos y a través del LUCO 2095, que fue de las políticas de inclusión de la universidad, ahora estamos realizando acciones. Ya vamos con cosas mucho más concretas, el trabajo continuo que hemos tenido con nuestros estudiantes, la capacitación constante que nos van pidiendo facultades, algún tipo de organismo y el trabajo articulado también que se hace con el CADE, ¿no es cierto?, y el ARTU. También estamos trabajando en diferentes redes, la red iberoamericana y del Caribe de derechos de los estudiantes con discapacidad en educación superior. Estamos con el G9, estamos con la RESI, así que estamos con hartas cosas trabajando y todo mejorando, por supuesto, para que nuestra institución sea totalmente inclusiva y accesible. Claro, la comunidad UDEC es bastante amplia en torno a lo que hay con los estudiantes, pero también con el cuerpo administrativo, docente, exacto, no solamente en Concepción, en Los Ángeles y en Chillán, además. Y en torno a eso mismo, porque nosotros vivimos acá en una comunidad UDEC. Somos exacto, como una mini ciudad y tenemos a buena hora también esta ciudad universitaria acá, nuestro campus tan amplio. ¿Y cómo vamos también en torno a lo más local, a nivel regional, a nivel nacional, en cuanto a la inclusión? Porque es totalmente necesario, obviamente, que como institución vayamos avanzando en estas temáticas, pero ¿qué pasa cuando avanzamos acá de manera interna y afuera no estamos avanzando lo necesario o al mismo tiempo? Efectivamente, bueno, hay varias líneas en cuanto a inclusión y accesibilidad. Recordemos que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2006 fue ratificada por Chile. Eso quiere decir que Chile sí se compromete a tener, como Estado, claro, a tener accesibilidad en transporte, entorno físico, comunicaciones y espacios, etc. Entonces, si el Estado se compromete, empiezan a surgir estas leyes, pero estas leyes no siempre se van cumpliendo. Por lo tanto, siempre hay que tener en cuenta una concientización y una educación de las personas en general, que sepan que sí existe y que sí tenemos que generar. Por lo tanto, acá en la universidad llevo 20 años trabajando acá y siempre ha sido de parte de las administraciones como número uno lo que tiene que ver con inclusión y accesibilidad universal. Nosotros a través del programa Includec y Dirección de Servicios generamos el Plan Maestro de Accesibilidad. Porque ustedes saben que el campus Concepción es antiguo. Sí. Tenemos en Los Ángeles y tenemos en Chillán. Y resulta de que hemos estado haciendo algunas adecuaciones antes de tener las normativas. Por lo tanto, se generaron unas accesibilidades que no cumplen con la normativa del día de hoy. Por lo tanto, generamos este plan para poder desarrollar un diagnóstico y empezar a levantar las necesidades en cuanto a infraestructura, evacuación, por ejemplo, de las personas con discapacidad y saber en qué estamos. Y pronto, a través de estudiantes en práctica, en conjunto del Includec, con el apoyo de la Vicerrectoría y la Facultad de Urbanismo y Arquitectura, Urbanismo y Geografía, vamos a hacer estos trabajos con chicos en práctica. Así que eso estamos haciendo un trabajo para levantar la información y empezar a colocarnos metas, claro, porque de eso se trata, que empecemos a concretar en dejar a corto plazo, mediano plazo y largo plazo
cómo vamos a empezar a hacer nuestra accesibilidad, cómo vamos a intervenir nuestros espacios públicos, esta ciudad, este campus, en cuanto a los diseños y qué es lo que necesitan realmente la comunidad, no solamente los estudiantes, sino también los docentes, los profesores, y acuérdense que el campus Concepción específicamente es el patio Concepción. Sí, claro. Entonces, realmente es un espacio muy público y que necesitamos que sea accesible de todas las formas. Claro, con señalética, con señalética, con la rampa, con transporte, etcétera. Claro, como tú bien dices, Ivonne, esto es una responsabilidad triple, cuádruple, ya que como hemos ido comentando y todos lo sabemos por experiencia, todos vivimos y disfrutamos, ¿cierto? Directamente, ¿cierto? La maravilla que tiene la Universidad de Concepción para toda la comunidad. Entonces, ¿cómo es este plan, por ejemplo, maestro? ¿Qué es lo que se necesita efectivamente para poder realizar un plan inclusivo de esta magnitud, que no solamente se encarga de que todas las personas que forman parte de la comunidad universitaria, sino que toda la región, incluso el país que viene de visita, pueda formar parte de este plan de accesibilidad? Exacto. Nosotros, bueno, empezamos con el plan que fue aprobado en el 2019 para empezar a ejecutarse en el 2020, pero tuvimos pandemia. Así que estuvimos retrasados y efectivamente ahora vamos a empezar, pero tiene que ver con la participación. Y la participación de todas las personas, toda la comunidad universitaria y también los que vienen de afuera. Se hizo un trabajo el año pasado que era un proyecto de tesis de unas chicas de educación diferencial que tiene que ver con la accesibilidad cognitiva. Como somos patio, vienen a pasear. Claro. ¿Y qué pasa con las personas con discapacidad intelectual? Entienden dónde están los patos, entienden dónde está el foro. Entonces, esas cosas también nos faltan. Entonces, este plan de accesibilidad aborda todo lo que corresponde a la accesibilidad, completo. O sea, no solamente espacial, sino también de gestión. Una gestión inclusiva para llegar a una cultura inclusiva. Por ejemplo, capacitar a los guardias en lengua de señas. Puede llegar un fin de semana una persona con discapacidad auditiva y que necesita a lo mejor orientarse o ver. Modificar las señaléticas, que realmente sirva para todos. O sea, pensando siempre en una discapacidad a lo mejor cognitiva, psicosocial, Claro. física, auditiva, visual, etcétera. Sí, muchas veces, bueno, es un desafío que tenemos como sociedad y eso es lo que buscamos también con estas conversaciones. Estuvimos precisamente también abordando en torno a la discapacidad auditiva, lo que significa obviamente para las personas en esta situación, lo que más se habla y lo que más nos enfocamos, y bueno, también las leyes van en torno a eso, a lo de la accesibilidad universal, a lo que hay en torno a los espacios físicos, a los espacios comunes, las personas que sufren quizás alguna discapacidad o movilidad reducida. Y bueno, en torno a eso también las leyes han ido avanzando un poquito más. Lo comentábamos antes de entrar al aire respecto a esto. Ha habido cambios también en la normativa. Teníamos el decreto 30, no me 50 y ahora 30. Se modifica el 30. Si nos puede ir explicando un poquito en torno a eso, porque muchas veces tenemos ese desconocimiento y es importante también acercarlo para ver cómo estamos también y qué podemos hacer el resto, personas comunes y corrientes también para ir avanzando en esto y generando presión de una u otra forma también. Claro, mira, como les comentaba, teníamos la convención, Chile ratifica el 2008 y aparece la primera normativa, la 20.422, en el 2010. Y ahí dice que tienen que ser accesibles los entornos físicos, etcétera, etcétera. Pero no te dice cómo hay que hacerlo. Entonces recién del 2010 al 2016 se crea el decreto 50 a través de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción que te dice cómo tienes que hacer los nuevos espacios, los nuevos edificios de uso público. Ojo, los usos públicos que son los que prestan servicio a la comunidad, no son los estatales, sino los que prestan servicio a la comunidad. Eso quiere decir que son casi todos. Desde las oficinas, universidades, centros comerciales, bancos, etcétera. Y ese decreto me dice tanto de los que tengo que hacer accesibles ya los construidos y cómo tienen que ser los nuevos. Pero ahora, el 15 de mayo de este año, salió el decreto 30, que es una modificación de este decreto 50, pero solamente en los espacios públicos. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, ya muchas ciudades empezaron a romper sus pavimentos y colocar nuestras famosas baldosas podotáctiles, que son las de alerta,
con los circulitos, y las de líneas, que son las de guía. Pues resulta que esta funcionalidad, no todas las personas con discapacidad visual saben cómo funciona, aunque igual hay que enseñar. Es lo que pasa con el braille. El braille, no todas las personas con discapacidad visual usan braille. Hizo estos estudios también de que hay algunos anchos de veredas o en plazas que no te da para colocar estas baldosas. Y una de las cosas fundamentales de este decreto 30 es que te hace que arriba de los 4 metros o de los 6 metros de ancho de una vereda, recién ahí puedes instalar. Porque de repente veíamos que, bueno, en Chile tenemos veredas de todos los anchos. Y en pésimas condiciones la mayoría de algunas, exacto. ¿No? ¿Y hasta dónde voy a romper, en el fondo? Claro. ¿Hasta dónde voy a dejar estas baldosas? Hasta tal calle. Bueno, pero si la persona continúa, ¿cómo se va a guiar en la próxima? Lógico, vereda? es como bueno, lo que pasa con las ciclovías, que terminan en una calle y quedas como entonces no hay una continuidad, no hay algo. Entonces ahora se trata, con este nuevo decreto, de empezar a limpiar un poco estos diseños. Sí, disculpa, quiero complementar porque estoy leyendo la ley precisamente en el artículo F que indica: esta modificación se funda en el derecho de la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad con el fin de obtener su plena inclusión social, asegurando el disfrute de sus derechos y eliminando cualquier forma de discriminación fundada en la discapacidad, como indica el artículo primero de la ley número 20.422. Por una parte y por la otra, los principios de vida independiente, accesibilidad universal y diseño universal establecidos en el artículo tercero del mismo cuerpo legal, y ahí decreto, bla, bla, bla. Claro, importante ahí también la independencia. De todas maneras, la autonomía que tienen que tener las personas. Por eso, la igualdad de oportunidades significa que todos tenemos los mismos derechos de uso y de goce, que puedan entrar a las plazas, que puedan tomar una micro, que puedan ir a recorrer el Parque Ecuador o algún otro lugar, que se sientan seguros, que tiene que ver con la accesibilidad también. Y bueno, es un programa que trata de ser lo más cercano a la gente, ¿no? Con palabras simples para que ellos puedan ir comprendiendo también desde casa, no sabiendo muchas veces lo que es la Constitución o algunos temas que son importantes que hemos ido evidenciando hoy día. ¿Qué es lo que mayormente se necesita hoy día? Haciendo un diagnóstico, por ejemplo, de la región del Biobío, en cuanto al acceso a los malls, a las calles. ¿Cuáles son las principales carencias que hay a nivel regional con respecto a la inclusión? Fíjate que es la empatía. Más que el hecho de infraestructura, por ejemplo, que si las personas no son empáticas, no vamos a llegar nunca a tener la legalidad de las leyes. Porque muchas veces me ha tocado como ¿Por qué esta relación con la empatía Porque y muchas las veces leyes? dice lo mismo en inclusión laboral. Ya tenemos cupo de las personas de la cuota para inclusión laboral de las personas con discapacidad. Vamos a ir más adelantito a ver una cápsula precisamente. Y después dicen, ya vamos a contratar a alguien, es con discapacidad. ¿Por qué no lo suma a la otra facultad o por qué no lo suma a la otro departamento? ¿Por qué va a llegar esa persona con discapacidad a mi lugar de trabajo? Y te lo dicen. Entonces, en el fondo, ¿dónde estamos? La empatía, el concientizar. En algún minuto en nuestra vida vamos a ser personas con movilidad reducida. Podemos ser personas mayores. Podemos tener algún accidente, como me pasó, que estamos fuera y usuarios en silla con ruedas, etc. O sea, siempre tenemos que ponernos en el lugar de la otra persona. Y por eso es lo fundamental la empatía, para poder lograr que realmente la otra persona, que es lo que necesita, yo sí puedo necesitar. ¿Cachai? Y ahí uno va avanzando en las temáticas. Sin duda, lo que tenemos peor a nivel regional, comunal y todo, es el transporte. Eso ya lo sabemos y ya lo han visto con otras entrevistas. Así que, efectivamente, y en transporte no tenemos nada de que sea... Hay 2 buses que tienen algún tipo de accesibilidad. Sí, bueno, precisamente tú señalabas lo que hay en torno a la inclusión laboral. Tenemos una cápsula breve en torno a lo que está pasando en estos momentos precisamente con la inclusión laboral en Chile y para que sigamos comentando respecto a toda esta temática acá en el Matinal Siempre Juntos. En abril se cumplieron 5 años de la entrada en vigencia de la Ley de Inclusión Laboral, la que exige a todas las empresas de Chile con 100 o más trabajadores contar al menos con un 1% de personas con discapacidad. Es decir, 15.791 compañías tienen esta obligación según datos del Servicio de Impuestos Internos.
La Fundación Contrabajo estudió las cifras que deja la incorporación de esta legislación en Chile con resultados que revelan la poca información con la que se cuenta hoy para verificar su real implementación. El estudio revela ciertas complicaciones con la generación de data por parte del Estado, puesto que no existe información actualizada y real que determine el cumplimiento de la cuota de contratación de personas con discapacidad en el sector privado. Además, no hubo una relación consecuente entre la cantidad de empresas que realizó comunicación electrónica en enero del 2023 y la cantidad de empresas que informó haber contratado personas con discapacidad a partir del 2022. Esta falta de información, agrega la Fundación, impide generar datos concretos que obviamente permitirían evaluar y supervisar el cumplimiento de esta ley. En Chile, según la encuesta de discapacidad y dependencia del 2022, el 17,6% de la población adulta, correspondiente a 2,7 millones de personas, tiene algún tipo de discapacidad. Sí, bueno, ahí lo que nos indica también en torno a la inclusión laboral y lo que hablamos anteriormente, Ivonne, ahí escuchábamos 15.791 compañías, según los últimos datos del Servicio de Impuestos Internos. Eso puede haber variado un poco, evidentemente, pero podemos tener normativas. ¿Qué pasa con las fiscalizaciones? ¿Qué pasa con nosotros mismos, ciudadanos comunes y corrientes, en torno a esto de querer avanzar, obviamente, en un país mucho más inclusivo en todas las esferas, no solamente en lo que tiene que ver con la movilidad? Exacto, o sea, lejos está la fiscalización. O sea, uno de los ítems que no hubo presupuesto fue para fiscalizar. Están todas las normativas en el papel, pero si no se generan las acciones, van a quedar siempre en el papel. Por ejemplo, la misma ley de inclusión laboral, va a haber alguna modificación que se está trabajando ahora en el Congreso, una reforma, pero todos tratan de pagar la multa, pagar a través de donaciones, pero no hacerse cargo. Son pocas las empresas que se hacen cargo de que realmente haya una inclusión laboral real y que no sean para estafetas, por ejemplo, o personal auxiliar. Entonces, oye, hay profesionales. Acá nosotros en la universidad han salido hartos profesionales con algún tipo de discapacidad y que, gracias a Dios, están trabajando, pero porque las empresas ahí sí dijeron, oye, en realidad son buenos ingenieros comerciales o son buenos kinesiólogos, etcétera, que tienen las competencias porque estuvieron acá y desarrollaron sus habilidades también. Realmente si estamos escasos de empatía, como tú bien dices, que es el punto más importante para que exista la inclusión, entonces debería de haber fiscalización necesaria, porque o uno o dos, ¿no? Si no hay una presión de por medio, si no está la empatía, entonces ¿en qué se reduce esto finalmente? Exacto. Por eso yo digo, hay que tener una voluntad, hay que tener esta empatía para poder desarrollar y que se empiecen a cumplir las normativas, porque sin fiscalización, como tú bien dices, claro, sobre todo aquí en Chile, claro, no pasa nada. Claro. O sea, si están diciendo que en el 2019, el 3 de marzo del 2019, se terminó la fecha para poder hacer los edificios construidos accesibles, según el decreto 50, y vemos que no pasó. Y hay muchos que ni siquiera tienen como la intención. Por ejemplo, me ha tocado también ver que me dicen, no, es que yo soy particular. Por ejemplo, los colegios. En los colegios, no, es que a mí no me toca esa ley porque yo soy un colegio particular. No soy de los públicos, municipales o subvencionados. Entonces a mí no me toca. Perdón, si a usted también le toca, está en la normativa, presta un servicio. La educación acá en Chile es un servicio. Entonces, no, pero es que, no, entonces no voy a recibir niños o niñas con discapacidad. Pero eso es un derecho, que está en la Constitución y está en la Convención. Entonces, siempre tratan, como el buen chileno, de sacar la vuelta, qué sé yo, pero porque no está la conciencia. Y muchas veces cuando no tienes a alguien cercano que está sufriendo alguna discapacidad, alguna discapacidad temporal, no te pones en el caso del otro. Las personas más sensibilizadas son las que tienen personas mayores en sus casas o algún tipo de
de personas que conocen o qué sé yo, que tienen algún tipo de movilidad reducida o discapacidad. Precisamente uno no lo dimensiona hasta que pasa. En caso particular con mi abuela teníamos que andar en silla de ruedas antes que falleciera y claro, era un tema. O sea, un tema de llegar a los lugares básicos, que es salud, que tiene que ver con temas como bancarios. Y las calles, fue hace un par de años atrás, pero no ha cambiado mucho el panorama. No, para nada. En cuanto a chuta, pensando también que hay gente que está sola, que no tiene ayuda, que quizás no tiene, no sé, hijos, nietos, y tiene que andar solo el transporte público, que lo hemos abordado acá un montón de veces. ¿Qué pasa con esto? Porque, claro, quizás estamos viendo el vaso medio vacío y no estamos siendo tan optimistas en torno a esto, porque muchas veces nos gusta compararnos con otros países. Y en relación a eso mismo, porque estamos en esta convención, estamos en tratados internacionales, ¿qué pasa a nivel internacional también esto? Porque nosotros siempre hablamos, estamos en vías de desarrollo. ¿Cómo se ve el panorama también con nuestros vecinos en comparación a lo nuestro? ¿Estamos ahí? ¿Qué evaluación sacamos? ¿Sacamos nota azul o nota roja? Fíjate que a nivel latinoamericano yo creo que estamos en las mismas condiciones. Están las normativas, se trabaja, estamos en estas redes de educación superior, por ejemplo, a través del Colegio de Arquitectos también tenemos comunicación con otros comités de accesibilidad internacional. Y estamos como en lo mismo, Hay, por ejemplo, en Argentina ocurre que como es federal, al igual que en México, cada distrito tiene su normativa y ahí es más difícil hacer algo homologado. Pero sí están trabajando, sí están las normativas y se está difundiendo. Si en el fondo, entre más personas sepan de accesibilidad e inclusión, menos errores vamos a tener, más gente sensibilizada y con formación en el tema. Entonces, lo mismo, de arquitectos, especialidades de accesibilidad somos súper pocos y siempre nos encontramos los mismos. Claro. Porque no hay mucha expertise en este tema. Dice, pues no importa, está la normativa. Pero la normativa es el dedo, Claro. Hablamos entonces de qué manera mancomunada se puede ir trabajando el tema inclusivo. No sacamos nada con que la universidad haga todo este trabajo que se va a realizar y todo este diagnóstico, si es que efectivamente las calles de la Plaza Perú no están todas articuladas para que justamente todo funcione de la misma manera, ¿no? De manera, como bien se dice, encadenada, para que todo vaya de manera sincronizada trabajándose en el diario vivir, ¿no? Exacto. Nosotros llamamos eso una cadena de accesibilidad. Claro. La cadena de accesibilidad tiene que ver desde el cómo llego. O sea, cómo llego, cómo accedo, cómo lo uso, cómo lo recorro, cómo evacúo, que tiene que ver en un concepto general, urbano y también de infraestructura. Así se hacen las coordinaciones y las articulaciones. Nosotros sí trabajamos con la Municipalidad de Concepción. En este caso, se generó un proyecto en el 2020 que fue adjudicado a través del Serviu para la modificación y el mejoramiento de Janequeo. Tuvimos inconvenientes con la empresa constructora, pero todavía está en proyecto y sí se quiere empezar a generar los espacios que sean realmente accesibles. Hay fondos de Serviu que tienen que ver con los mejoramientos de barrio. Y en esos mejoramientos de barrio entra la accesibilidad. Entonces eso también pueden postular las juntas de vecinos, los comités, las organizaciones, en vías de mejorar su sector, sus veredas, etcétera, sus accesos. Sí, es fundamental, en una temática que vamos a seguir profundizando. Aprovechamos de enviarle un saludo a todo el equipo de Includec respecto al trabajo que hacen acá con la comunidad universitaria y con la comunidad que convive precisamente con el campus día a día. Así que un gusto y ojalá nos puedas acompañar más adelante también, Iván.